He tenido la oportunidad de entrevistar a Álvaro Rodríguez, periodista que trabaja en Movistar narrando los partidos de fútbol americano de la Liga de Estados Unidos, la NFL. Como es habitual, en España no es muy conocido este deporte, y primero os voy a dejar con un vídeo explicativo sobre este deporte. El fútbol americano es jugado en un campo de 100 yardas por dos equipos de 11 jugadores. En la NFL, cada equipo cuenta con 53 jugadores que conforman la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales que se turnan en el campo. El objetivo del juego es mover el balón dentro de la zona de anotación del rival para anotar un touchdown y el punto extra. Esto se logra moviendo el balón por el campo en una serie de oportunidades o downs. Pueden hacer esto ya sea lanzando el balón por el aire, de mariscal de campo a receptor, o bien que el corredor corra con el balón. La ofensiva debe mover el balón por lo menos 10 yardas cada 4 oportunidades para mantener la posesión del balón y ganar otros 4 downs para acercarse a la zona de anotación del oponente. Si la defensa les impide avanzar las 10 yardas, el equipo con el balón debe patearlo para entregarlo al equipo contrario. O bien, si están suficientemente cerca, intentar patear un gol de campo entre los postes verticales. Después de 4 cuartos de 15 minutos de juego, el equipo con más puntos gana el partido. Ahora que ya sabemos cómo funciona el deporte y conocemos un poquito más el deporte, podemos entrar en materia. Álvaro Rodríguez trabaja en Movistar y lo único que hace en Movistar Plus es narrar los partidos de la jornada de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. No todos, ya que Movistar pues solo tiene el derecho de algunos partidos, pero de vez en cuando hace el carrusel, que se llama Red Zone, que son 7 u 8 partidos simultáneos que van de partido a partido de las jugadas más importantes y él nos los narra todos a la vez. Para ello hemos tocado este tema en la entrevista, aparte de muchos otros. Hemos tocado cuánto tiempo le dedica a los partidos, cómo estudia los partidos, cómo ve la NFL desde dentro, cómo la ve desde fuera, cómo ve todos los movimientos que está haciendo la NFL, y también hemos tocado otros temas como cómo ve la seguridad en la NFL o cuál sería su sueño dentro de este deporte. Es una pena que no hayamos podido quedar en persona y tengamos la imagen de la entrevista debido a que pues en estas fechas no hemos podido cuadrar ninguna fecha, pero por lo menos tenemos la entrevista telefónica y os la dejo a continuación. La primera pregunta que quería hacerte un poco es pues quién es Álvaro Rodríguez y qué te inspiró pues para empezar a seguir un poco la NFL, que en España pues cuando la empezaste a seguir supongo que no era muy conocida. Sí, bueno, o sea, yo siempre había jugado al baloncesto, siempre había jugado al fútbol, de hecho, siempre había entrado en el fútbol de pequeño, no era muy bueno, así que lo dejé y me apunté al baloncesto y a partir de ahí pues empecé a ver todos los partidos, empecé a ver la NBA y nada, un día de repente vi un anuncio en un partido de NBA, bueno, estaba en la universidad, tenía tiempo para ver todos los partidos, para ver un montón de cosas, ahora ya no tanto, veía partidos a las 2 de la mañana porque luego no iba a clase ni nada y ahí vi un anuncio de NFL. Y nada, me empecé a ver y sobre todo lo que me atrajo así muchísimo en la NFL es que es un deporte que parece que cuanto más aprendes, menos sabes y cada vez que hablas con algún entrenador o algo así, te das cuenta de que sabes menos. Entonces, como ese ansia por aprender siempre algo nuevo y por la complejidad del deporte, fue un poco lo que me enganchó y nada, desde entonces ya te digo que en su momento casi todo lo que buscaba era en inglés, porque en español no había casi nada. Entonces era difícil meterte un poco en todo y si no sabías inglés era complicado. Pero como a mí se me daba bien, pues me empecé a meter y es lo que te digo, al final, cada vez que investigaba un poquito más, veía que aprendía mucho y que me faltaba todavía mucho. Entonces eso fue lo que me atrajo al deporte. Claro, es que también tocando un poco el tema ese de que antes pues en español no había nada, también te quería preguntar que, jope, ¿cómo fueron estos primeros pasos pues en el mundo del fútbol americano, de la NFL, que supongo que serían complicados? Sí, o sea, lo que te digo, bueno, yo la verdad es que nunca he tenido mucho problema con el inglés. Yo no tenía problema ni en escuchar los partidos en inglés, ni en leer cosas en inglés, ni nada, y para mí no fue muy complicado. Lo que pasa es que sí que es verdad que era una cosa que, lo que te digo, al final tiene un montón de términos que no conoces, un montón de términos específicos de la NFL y creo que hay que bucear mucho. Entonces, si no estás o no te gusta tanto, es un deporte que puedes dejar un poco pasar porque es muy difícil de comprender algunas cosas, pero si te coge y te aficionas mucho, luego sí que es muy interesante ir a intentar entender cada vez más términos, cada vez más cosas en inglés que antes ni te imaginabas que existían. Entonces, un poco eso, ¿no? Para mí no fue difícil en concreto porque el inglés se me da bien, pero entiendo que para gente que el inglés no se le dé muy bien, sí
sí que puede ser al principio complicado empezar. Claro, algo difícil, sí, porque a mí me cuesta, o sea, a mí también me gusta mucho la NFL y todo, y me cuesta a día de hoy todavía, y es Claro. eso, que cada vez que aprendes, dices, sí, es que cada vez sé menos. Sí, sí, yo cuando hablo con entrenadores, incluso de aquí del panorama del fútbol americano en España, me doy cuenta que digo, joder, de 10.000 veces más que yo, hay un montón de cosas que se me escapan y eso también es lo bonito, ¿no? De cada conversación y tal, sacas un montón de cosas que puedes aplicar y que puedes aprender para luego yo, por ejemplo, explicarla en las retransmisiones. Claro, y ahora quería tocar ese tema, por ejemplo, hay un montón de términos, un montón de jugadores, un montón de tal. ¿Cómo te preparas tú, por ejemplo, un partido o una temporada entera? ¿Cómo es esa Pues, preparación? bueno, yo voy partido a partido, si no, o sea, Sí, no es tampoco intento imposible, pensar imagino. mucho en la temporada, posible. Y luego, como yo en la tele hago dos tipos de programas, el jueves hago un partido normal, que esos me los intento preparar con un estudio mucho más táctico, intento ver 3 partidos de cada equipo mínimo de los anteriores para hacer un poco la idea de cómo juega cada equipo. Creo que hay muchas jugadas en la NFL, o por lo menos unas cuantas de cada partido, en que los equipos las repiten y que si tú has machacado lo suficiente el vídeo, las puedes identificar antes de que pase, ¿no? Y puedes saber un poco qué va a pasar en ataque, cómo va a responder la defensa. Entonces, ese tipo de cosas sí que da tiempo a explicarlas en un partido y eso es lo que intento machacar para aprender y para luego decirlo y contarlo en los partidos, que creo que es lo que le interesa también a la gente, ¿no? Saber el por qué pasan las cosas. O sea, hay que intentar explicar rápido y sencillo lo que en el campo parece también rápido y sencillo, pero luego sobre el papel es complicado, ¿no? Entonces, esa es la parte de los partidos en sí, y luego el resto, que es bueno, un carrusel con 8 o 7 partidos en directo simultáneos, con touchdown, highlights, las grandes jugadas. Ese me lo intento preparar un poco más a través de nombres, de estadísticas, de datos curiosos, pero ahí no me meto en táctica porque, bueno, es inabarcable preparar tantos partidos tácticamente a la vez cuando te tocan 7 u 8, y luego que me da rabia porque tampoco da tiempo a explicarlo después, porque apenas hay repeticiones, va saltando de un partido a otro. Entonces ahí intento dar datos curiosos, aportar un poco la retransmisión y sobre todo también hacer más la faceta de narrador, ¿no? Yo en los partidos hago de comentarista, pero ahí también me toca narrar, y al final creo que es un producto en el que lo interesante es la emoción que se le da a la retransmisión y vivirlo en el momento. No tanto centrarse en la táctica ni en la explicación, sino vivir el momento de lo que pasa y la tensión de ir de un lado a otro sin saber qué va a pasar. Sí, o sea, yo te quería comentar también eso, o sea, en los highlights y tal, pues es un poco eso, pero yo te escucho muchas veces en los partidos y me fascina cómo lo haces porque te sabes pues todos los nombres, todas las jugadas, explicas el porqué. Y te quería preguntar, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar a un partido, por ejemplo, solo a uno? Pues a un partido yo te diría, yo los partidos cuando los veo y los preparo, los veo como en la cámara del All 22, que es la cámara que utilizan los entrenadores, y voy pasando por las jugadas que me interesan. Es decir, no veo la retransmisión, que son 3 horas, pero mínimo un partido de preparación, yo creo que 8 horas, 6, 8 horas no necesita nadie. Luego al final también hay suerte, tíos, según avanza la temporada, que hay equipos que retransmiten más veces. Al final los equipos malos acaban desapareciendo de los partidos de prime time y los que ponemos en la televisión, y hay equipos en los que manejas mejor. Pero sobre todo al principio del año sí que te diría entre 8 y 10, y luego si se van reduciendo, por ejemplo, si hay un equipo que ya ha hecho 4 o 5 partidos en el año, no me hace falta tampoco ver esos 3 anteriores, ¿no? Porque seguramente haya retransmitido alguno, porque conozca más de la táctica del equipo, y por lo que te digo, porque al final, en el fútbol americano yo te diría que 20 de las 60 jugadas ofensivas que hace un equipo en un partido se pueden estudiar y se pueden saber previamente. O sea, se pueden estudiar y ver en partidos anteriores. Entonces, si tú ya tienes ese trabajo hecho y ese trabajo machacado, yo cuando me pongo a ver partidos de equipos que ya he retransmitido, tengo los apuntes de los partidos anteriores. Y te Entonces, hay ayuda. muchas cosas que ya veo y ya sé. Claro, vale. Y muy bien. A mí me gustas un montón, ¿eh? Así personalmente. Gracias, sí. Luego Gracias. te quería preguntar un poco, ahora ya más metidos en la NFL, que últimamente, pues claro, tú has vivido desde que en España no era muy conocida y ahora pues es un poco más conocida. Mm. Que tu opinión acerca de la internacionalización que está sufriendo la NFL, pues este año se ha ido a Sao Paulo, se ha ido a Londres, se va a Múnich. ¿Cómo se vive eso desde dentro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, yo estoy contento porque creo que al final es una cosa que la NFL está convencida de que lo tiene que hacer, ¿no? Al final la NFL es un deporte mayoritario en Estados Unidos, por mucho le saca 3, 4, 5 cuerpos de ventaja a la NBA y al béisbol en Estados Unidos,
y ahí ya solo puede afianzarse. La única manera en la que puede crecer de verdad es internacionalmente, que ahí es donde tiene mucho camino por recorrer. Y bueno, la NFL aprobó hace poco que van a aumentar hasta 9 partidos internacionales en 2029 y eso me parece una gran apuesta por todo lo que es el deporte en Europa y fuera de ella también. Entonces, creo que es algo que la NFL está tomando bastante en serio. A nosotros lo que vemos, lo que sabemos en cuanto a números y tal, es que es un deporte que no ha parado de crecer y que es de los pocos deportes que puede decir que no ha parado de crecer en España, porque después del 2020 muchos regularizadores volvieron a bajar a unos niveles más normales. La NFL a paso lento, pero no termina, no está parando de crecer y eso es bueno. Claro, era un poco mi siguiente pregunta, que si tú ves que entre la gente hay un auge de audiencia o de lo que sea. Sin ninguna duda. O sea, yo creo que también lo he sentido por el hecho de dónde estoy y porque más gente me conoce, pero creo que sin ninguna duda yo cada vez que voy a algún sitio he empezado en un trabajo nuevo y hay mucha gente, quiero decir, hay gente que ve la NFL cuando yo creo que hace 10 años no pasaba eso. Luego también sobre gente conocida, sobre figuras conocidas de otros deportes que nos escriben y nos dicen jugadores de fútbol, de baloncesto, actores y tal, que ven la NFL, escritores. Entonces, eso yo creo que hace 10 años no pasaba y creo que cada vez, lo que te digo, creo que nunca la NFL va a pegar un petardazo, como por ejemplo pegó la NBA aquí cuando llegaron los jugadores españoles. Nunca va a pasar eso porque estamos muy lejos de que un español llegue a la NFL, pero es un crecimiento continuado y sobre todo que siempre va hacia arriba y eso al final también es bueno. Eso es muy bueno. Y con esto de los españoles, un poco hilándolo, o sea, también en Europa, al fin y al cabo, tenemos la Liga Europea de Fútbol Americano y en Madrid tenemos un equipo. Y yo, perdón, te quería preguntar si crees que puede tener potencial para tener la repercusión que tiene la NFL, como la tiene en Estados Unidos, si la Liga Europea tiene el potencial para serlo en Europa. ¿Me explico más o menos? Sí, a ver, yo creo que es complicado porque al final la manera que tiene la NFL de vender cualquier partido está en otra manera. O sea, la manera de dar importancia a cualquier partido de la temporada, la manera de vender como algo que podía ser malo, el hecho de que la temporada solo dure 5 meses, pero la manera que tienen de venderlo creo que es muy buena. Hombre, la Liga Europea va detrás. Yo lo que sí que veo muy importante y muy interesante es la posibilidad de ver partidos en directo, que al final no todo el mundo tiene la posibilidad de ver fútbol americano en directo en Europa o en Estados Unidos y la Liga Europea da la posibilidad de ver partidos de un nivel menor, pero de un nivel bastante bueno, tanto en Madrid como en Barcelona. Entonces, no sé si alguna vez llegará a superarlo, no creo que pase de ser al final una liga doméstica o una liga un poco menor, pero creo que sí también puede ser una buena puerta de entrada para gente que, oye, no ha visto ningún partido en el NFL, pero ve algo en directo y a partir de ahí empieza a seguir la liga y el deporte. Nos obsesionamos muchas veces mucho con la NFL, pero también creo que lo bueno de los últimos años en España es que estás creando una base del deporte en sí, gente que juega, gente que ve partidos de la Liga Europea, gente que ve partidos de la Liga Nacional, y al final esos cimientos son importantes para construir algo en el futuro. Sí, eso, o sea, yo cada vez, o sea, que me meto en Twitter, en cualquier red social, pues veo que cada vez hay más comunidad y mola mucho. Y yo te quería preguntar... Y todo el tema del flag fútbol, que también va a ser deporte europeo, creo que ahora va a pegar un buen tirón de cara a Los Ángeles 2028. Se está haciendo también mucho trabajo en los colegios para implantar el deporte y para que más gente juegue un deporte que es parecido al fútbol americano, que no tiene la parte del contacto y que es mucho más fácil de practicar a nivel de seguros, a nivel de material y a nivel de incluso. Entonces, eso también creo que puede ser positivo. Y justo has comentado, me viene perfecto el tema del contacto. O sea, al fin y al cabo, uno de los puntos así negros de la NFL es la salud de los jugadores. Por ejemplo, a Tagovailoa, ¿no? Es el quarterback que ha sufrido 3 conmociones y que está a punto de retirarse. Que tú, ¿cómo ves a la NFL en este aspecto? Si debería ser, pues igual, tener más mano dura con las sanciones, cuidar más a sus jugadores. A ver, para mí se está dando pasos hacia eso, pero creo que todavía queda mucho. Realmente creo que, no sé legalmente, que creo que es ahí donde está el problema, porque Cuba, por ejemplo, en concreto, al final el contrato que firma es con Miami, el dinero que lo paga es Miami. Yo no sé hasta qué punto la NFL puede decirle a Miami, no, este jugador no puede jugar más. No sé legalmente cómo está eso. Creo que se están dando pasos hacia adelante, creo que todavía queda mucho por hacer. Está muy bien el hecho de que puedan jugar con estos cascos más protegidos que estamos viendo últimamente. Está muy bien que la NFL quiera promocionar el plus y que en las escuelas se empieza a jugar ese tipo de deporte y no tanto con contacto para chavales más pequeños, pero creo que todavía queda hacer
insisto, ya no tengo mucha idea si legalmente ese tipo de cosas, o este caso en concreto, la NFL puede obligar a algún jugador que no quiera y no quiera el equipo a jugar las cuotas. No sé hasta qué punto se puede, pero sí que creo que están dando pasos, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Sí, además el deporte en sí no ayuda tampoco mucho. Hay muchísimo contacto, muchísimos golpes que no te esperas, entonces... Pero... Y al final el deporte es violento, y una de las cosas que hace que guste tanto es al final la violencia que hay sobre el campo, bien entendida, no violencia, pero contacto que hay. Entonces es difícil quitar del todo eso, pero sí que creo que están dando pasos para hacerlo, como el nuevo kickoff, que también es para limitar, ¿no?, esas colisiones frontales de la cabeza, los nuevos cascos, las reglas que está implementando la NFL, y creo que todavía queda mucho y que es difícil quitarle esos problemas al deporte sin quitarle al final el contacto de la violencia de la que está hecho el juego, porque está hecho así. Entonces, veremos. Yo creo que se están dando pasos, pero sí que creo que todavía queda bastante. Sí, yo opino igual que tú, que al fin y al cabo la violencia es lo que le gusta, entre comillas, a la gente y lo que disfruta también, porque no hay otro deporte que sea así. Correcto. Y luego te quería preguntar ya, pues ya terminando, 2 últimas preguntas así más personales. ¿Cuál dirías que es tu experiencia, tu mejor experiencia a la hora de narrar o hacer una entrevista en el mundo del fútbol americano de la NFL? Pues, hombre, siempre guardas con muy buen recuerdo el primer partido que comenté en Movistar, que fue Pittsburgh Steelers Buffalo Bills de la temporada 2021. También la Super Bowl de ese año, que fue la que enfrenta a Bengals y a Rams, que eso tampoco se olvida. Y luego, por decirte algo así más fuera de la tele, este marzo pude entrevistar a Tyreek Hill en un campus que trajeron aquí al receptor de los Dolphins. Y la verdad es que es una experiencia brutal. Él fue muy, muy majo. Y luego también el hecho de ver a una superestrella de la NFL tan de cerca y poder hablar, aunque sea 10 minutos, y preguntarle algo. O sea, físicamente me impresionó el tío, porque es más bajito que yo, pero enorme. O sea, tiene unas piernas como mi cabeza de grande. Y fue una experiencia muy, muy top estar con uno de los 5 o 10 mejores jugadores de toda la NFL. Con una superestrella, vaya, que yo estaría nervioso, perdido, vamos. Sí, sí. Y ya, para terminar, la última pregunta, ¿cuál sería tu sueño dentro de la NFL, de Movistar, de lo que sea, tu sueño? Mi sueño sería que, por ejemplo, que de aquí a 5 años el Bernabéu o el Camp Nou o el Metropolitano, el estadio que saca con un partido, se pudiese llenar entero de gente de España que le gusta la NFL. O sea, no voy más por nada personal, sino de alguna manera ayudar con mi trabajo y con el de todos los que estamos remando para que llegue a más gente, de que al final la base de aficionados que tenga en España sea más grande, que más gente descubra el deporte, y creo que ahí acaba un poco nuestro trabajo, porque estoy convencido que si la gente ve el deporte, ve el tipo de competición, la igualdad que hay y todo, le encantará la NFL. Entonces, creo que nuestro trabajo pasa un poco más por descubrírselo a la gente, hacérselo fácil, y a partir de ahí un sueño sería que pudiésemos llenar de 80.000, 100.000 aficionados de la NFL en España que quieran ver un partido. Pues sí, a ver si pasa. La verdad que muchas gracias por todo y Nada, tío, ha sido un placer hablar contigo, la verdad. Igualmente. Una vez que ya hemos escuchado la entrevista podemos sacar muchas conclusiones. A mí es una entrevista que me ha resultado muy especial porque yo tengo como una figura o tengo alguien en que fijarme en Álvaro Rodríguez, porque a mí me gusta mucho la NFL y ojalá poder dedicarme en un futuro a narrar partidos o al mundo del fútbol americano. Pero siempre he pensado que al haber pocas personas, con que trabajes un poco y con que sepas un poco del mundo, llegas ahí arriba. Pero me estoy dando cuenta, y más con esta entrevista, de que a pesar de haber pocas personas, porque en realidad hay pocas personas, lleva un montón de trabajo llegar hasta aquí. Y una vez que llegas te tienes que preparar todos los partidos muy muy bien, con mucho trabajo, tienes que buscarte tus propios medios, tienes que buscar cómo estudiar de la mejor manera los partidos, y luego pues con todo ese trabajo llegan los frutos de poder entrevistar a grandes estrellas, de poder participar en una comunidad, de crear una comunidad y de crear pues un montón de adictos al fútbol americano que te tengan como referente.